Nuestro protagonista de hoy está siendo una revolución en la calle con su proyecto político. Es Roberto Vaquero, escritor, historiador, a punto de ser doctor y presidente del partido Frente Obrero. ¿Le guste a usted o no? Lo que sí es cierto es que es claro y mucho. Es marxista, rehúye los argumentos de hace 2 siglos, eso dice. Le gusta hablar del presente. Asegura que trabaja para unir el sentimiento patriótico de la gente con el movimiento obrero y la lucha revolucionaria. ¿Qué significa bien eso? ¿Qué es la lucha revolucionaria? Nos lo va a contar ahora. Y si se fija usted en sus manos, verá que tiene tatuado línea dura en inglés como voz de su filosofía de vida. Critica a Podemos y a Sumar. Y por si no lo sabía usted, estuvo 49 días en la cárcel en aislamiento terrorista por organizar una brigada para ir a combatir al Estado Islámico y estando en la cárcel escribió un libro de esa experiencia. Vamos a hablar de todo ello con él, de su visión del país, de los cambios que considera necesarios, de sus desavenencias con Podemos y Sumar y también de ese paso por la cárcel. Bienvenido, Roberto. Un placer. Pues encantado de estar aquí. Pues encantadísimos nosotros de que estés. Lo primero de todo, ¿qué es el Frente Obrero? Bueno, el Frente Obrero es un frente amplio, es decir, hay gente bastante diversa dentro de unos mínimos y la idea vertebradora de todo eso es el patriotismo revolucionario, que es mezclar precisamente la lucha tanto en defensa de los derechos de los trabajadores como los intereses a futuro, que es diferente. Hemos visto como en Sumar, por ejemplo, hablan mucho de conquistar derechos o de defender derechos, pero es que eso no es nada, o sea, porque de hecho se están perdiendo. Es defender los derechos que ya se tienen y luchar por los intereses futuros de los trabajadores, precisamente abogando por la transformación de la sociedad, y es fusionar esa lucha obrera con el movimiento, desde nuestro punto de vista, patriótico, de defensa del país, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestras tradiciones, y fusionar esas dos cosas que creemos que son los dos motores principales del cambio y de la defensa de lo que somos. Se te tilda de muchas cosas, sí, y lo sabes, y vamos a ir como desgranándolo para que quede muy clara cuál es tu postura en cada una de ellas, ¿no? Pero cuando tú dices lo de lucha obrera, ¿cuál sería la definición exacta de lucha obrera para ti? Pues es lo que he dicho, es la defensa de los derechos de los trabajadores y de los intereses. De forma intereses. pacífica, se entiende. Bueno, de lo como haga falta, eso depende de la coyuntura. Yo no soy un hippie que pienso que la violencia es mala por sí. Yo creo que es una herramienta y dependiendo de las condiciones materiales, pues debe usarse o no. Cuando van a violar a una persona, si tú intercedes de forma violenta, estás haciendo algo positivo. La cuestión es, de hecho, yo creo que ahora mismo vivimos con mucha violencia, aunque sea la ejercida por el Estado o la ejercida por determinados grupos. La cuestión es si es legítima, si es por el bien de la mayoría o si es para defender los intereses espurios de una minoría que nos oprime, que creo que es lo que pasa ahora. De hecho, tú ves mucha en tu barrio también, ¿no? Sí, yo vivo mucha violencia alrededor de donde yo vivo, porque los barrios obreros se están degradando, en cierta manera se está empujando a la población autóctona a abandonar esos barrios porque es imposible vivir allí. De hecho, yo he tenido muchos problemas por lo que suelo decir de la inmigración y del Islam, y veo que las chicas, por ejemplo, las mujeres son las que más sufren este tipo de cosas por el tema de acoso, por el tema de abusos y por otros temas que son muy complicados. Y parece que de esa violencia nadie habla, porque de los seres de luz no se puede hablar, porque la violencia que ellos ejercen parece que es mágica y hay que obviarla, pero yo no lo veo así. Acabas de abordar tú un tema, la migración. ¿Qué opinas de la política migratoria? Bueno, yo creo que es una inmundicia y creo que va en contra del interés del país. Yo no culpo al migrante, porque muchas veces vienen aquí engañados por efectos llamadas, por paguitas, por promesas, algunas que no se cumplen y otras que desgraciadamente se cumplen, y creamos como una población parasitaria a la cual a una parte se la explota hasta morir para enriquecerse unos pocos, y luego hay una gran parte de ella que directamente vive segregada de nuestra sociedad, totalmente marginada, y lo que hacen es crear problemas. El umbral de capacidad del país de asimilar a la gente que llega, cuando empieza a segregarse a la gente y a vivir al margen de la sociedad, es que ya se ha excedido. En España hay más inmigrantes de los que debería, y sobre todo en determinados contextos crean muchos problemas por la cuestión del choque cultural. Ya no solo por la cuestión de la delincuencia, de cómo se vive la violencia en sus países, sino ya incluso de más cuestiones, por ejemplo, con respecto a la mujer. Yo soy un furibundo antifeminista, que es muy diferente a ser machista. Yo creo en la igualdad real, pero creo que el feminismo lo que busca es la discriminación positiva para una élite de mujeres que se ponen por encima de la mayoría de las mujeres, y yo eso lo veo mucho, porque se preocupan mucho, por ejemplo, con cosas como el beso de Rubiales y lo abren en todos los telediarios, pero, por ejemplo, cuando hay agresiones a mujeres, si las hace determinada gente, no se atreven ni a decir de dónde viene la gente que hace esos delitos, ¿no? Entonces, eso de que velan por las mujeres, yo creo que la labor más
contraria a la mujer que se ha hecho en este país, la ha hecho el Ministerio de Igualdad, hasta el punto de que se ha distorsionado hasta qué es ser una mujer. Mira, te has adelantado y un gusto que lo hayas hecho. Vamos a ver este vídeo. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, estamos jugando a eso. acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Acabamos de escuchar a Irene Montero dar su opinión, su definición de lo que es una mujer, que no lo tenía ni claro, ¿no? ¿Cómo la iba a definir? ¿Qué puedes decir de esto? Esto es una cuestión de incultura o de oportunismo. En muchos casos suele ser incultura, en el caso de Montero yo creo que es oportunismo, porque ella vive de esto. Y cuando se jubile de la política, que espero que sea pronto, que ahora hay unas europeas pronto y espero que le vaya muy mal, se va a dedicar a dar charlas y a ser la ministra del feminismo, ¿no? Que hizo esos cambios. La ley trans, ley del solo sí es sí, cosas que son vergonzosas como sociedad que salgan adelante. Y es incapaz de dar ni una definición de mujer. O sea, se pone a decir estas cosas, pero es que por esa regla de tres ella no sería una mujer, porque ella es una persona blanca, en primer lugar, porque con el tema de los racializados ahora todo es muy importante, cis, porque es heterosexual, es una persona con dinero, es una persona bien colocada, es una persona con poder, no tiene ningún tipo de opresión de nada, entonces según su forma de definirlo, ni siquiera ella sería una mujer. Es absurdo. Hay formas de definirlo de una manera más elaborada, por así decirlo, pero es bastante ridículo que no se pueda decir hembra humana adulta, y ya te acusen de transfobia. De hecho, hubo un debate cuando las elecciones que era Yolanda, Pedro Sánchez y Abascal, ¿no? Porque Feijóo hizo el topo y se escondió en la madriguera. Y cuando Abascal empezó a poner contra las cuerdas a Yolanda, que yo creo que lo hizo fatal, dijo, ¿qué es una mujer? Y dijo ella, ¿qué es una mujer? ¿No? Le contestó con una pregunta. Y en vez de insistir, dijo, bueno, pues estamos en tablas. O sea, él mismo nos atrevió a decir hembra humana adulta. Bueno, es que hemos llegado a un punto en el que la definición que dice ella destaca que no es tema de biología. Sí, para ella es un constructo, pero es que es ridículo, o sea, es una cuestión material, ¿no? Y esta gente, precisamente, que rehuye de la metafísica y del idealismo, que defiendan estas cosas... el drama es que... Atenta a la razón. Es que esta gente es la que ha tomado decisiones, ¿no? Y siguen tomando algunos de ellos. ¿A ti te preocupa este movimiento feminista que hay, que está dividiendo realmente, ¿no?, a la sociedad y está generando crispación, incluso miedo en los hombres, por una parte, y las mujeres que sufren realmente, pues ya no se sabe si qué? ¿Te preocupa? Sí, y me preocupa también que la derecha haya asumido estos postulados, porque luego cuando salen tampoco lo cambian. Tampoco hay un gran cambio, lo vimos cuando el tema del aborto, ¿no? En cuanto salgamos nosotros, en cuanto salgamos vosotros, nada. Y estamos viendo que el PP se ha convertido también en un partido bastante woke en ese sentido, de que aceptan todo esto. Aunque ellos no lo implementen, ellos lo aceptan. Y lo veo problemático, porque no hay ninguna fuerza ahora mismo con capacidad de gobernar que pueda revertir esto. Y creo que debería ser una cosa social, de toda la sociedad, que rechacemos esto y dejemos de jugar como esta especie de guerra de sexos que solo nos lleva a polarizar a la gente en algo que realmente deberíamos de estar todos de acuerdo y superar las ideologías. ¿Y por qué crees que no se posicionan? ¿Por miedo a perder votos? ¿Porque sí, no lo claro, piensan porque quedan realmente mal, porque ahora mismo hay un pensamiento único para mí, que es la izquierda la máxima defensora de esto a nivel internacional, lo que la gente llama lo woke, para mí es el posmodernismo ideológico, que es como algo que no se puede cuestionar, y en cuanto lo cuestionas eres de extrema derecha, eres fascista, te pierdes trabajos, te acosan... Bueno, tú podrías ser también fascista según alguno de los puntos, como Yo, por ejemplo yo que soy lleves... el más fascista para ellos. Que lleves la bandera española. Claro, yo soy... ejemplo. tienen que inventar un nuevo nombre de lo fascista que soy para ellos. Pero es que lo que ellos hacen para mí es degenerado, es decadente. Y cuando yo digo esto me dicen, no, estás diciendo degenerado, es lo que dice no sé quién. Ya, pero es que para mí es una cuestión de degeneración social, de pérdida de valores, de principios. Ahora todo es muy líquido, la gente solo quiere consumir y consumir, sea lo que sea cuerpos, sea vídeos, sea lo que sea. Quieren consumidores dóciles, quieren gente sumisa, quieren gente aislada e individualizada. Y lo están consiguiendo. Aquí la cultura es troncal.
¿Cómo ves el nivel cultural de este país? Bueno, yo creo que a nivel de coeficiente intelectual ya sabemos que está habiendo un retroceso por primera vez, a nivel de conocimientos también. En países como en Suecia, que fueron de los primeros en mover la digitalización, por ejemplo, han vuelto a los libros de texto, porque estaba siendo catastrófico. Y además aquí la enseñanza, el problema es que adoctrinen. Es decir, aquí, por ejemplo, hay gente que dice, no, el PIN parental, no, el PIN parental es horrible. Yo mañana tengo un hijo y voy a apostar por el PIN parental, porque no quiero que le lobotomicen en la escuela. No quiero que a un niño de 5 o 6 años le estén dando charlas sobre la transexualidad. O sea, no toca con 5 o 6 años. No toca esto. Y si tocara, aunque sea más mayor, tendría que ser de una manera que venga un experto y explique la cuestión, no como ellos que lo que intentan es hacer una fábrica para crear determinada forma de pensar o de actuar. Y creo que con eso están destrozando muchísimas infancias y cuando vayan saliendo juicios y condenas, como ya pasa en otros países, empezará a revertirse, pero mientras van a dejar muchos cadáveres emocionales, por así decirlo. Roberto, y se ha perdido también la figura de los maestros, ¿no? De esas personas a las que admirábamos, te pegabas a ellos, querías aprender. Ahora es San Google quien te enseña todo a golpe de tecla y los chicos viven más pendientes casi de las redes sociales. No, y con el ChatGPT ahora peor todavía, porque eso tiene un sesgo brutal. Yo, por ejemplo, claro, es como el criterio de certeza, ¿no? Está la Wikipedia o Google, como dices tú, y ahora van a pasar al ChatGPT, ¿no? Y claro, tú, por ejemplo... Más terrorífico todavía, porque sí, pero tú preguntas, ChatGPT te prepara el texto que tú quieras y te haga lo que quieras. Pero, por ejemplo, yo pregunto ahí, digo, ¿África tiene que ser para los africanos? Por ponerte un ejemplo, y te da una chapa, por supuesto, porque los pueblos tienen que ser dirigidos por la gente, ¿qué tal? Y no está bien, porque el colonialismo, vale. Y tú pones, ¿Europa debe ser para los europeos? Y te dice que cuidado, es que te lo dice tal cual, que cuidado con eso, porque puede llevar... Hay mucho sesgo ahí. O sea, no es un ente que funciona solo, no hay sesgo, está programado. Y lo que hace es idiotizar a la gente y crear dependencias, porque además, en vez de buscar la capacidad, que la gente tenga capacidades, lo que se busca es que la gente sea dependiente, con las redes sociales igual. La gente está una media de 5 horas y pico con el móvil en la mano diaria. 5 horas y pico que no lee, que no se cultiva. Nada, y que está viendo fotos y gente bailando. Y ese es el problema, de que la gente cada vez está más idiotizada, eso sí. Si tú llegases al poder, ¿qué propondrías en educación? Pues primero una regulación del tema de redes sociales, acceso con el tema de la edad a determinadas cuestiones, no digitalizar la educación y prohibir el adoctrinamiento. Es decir, la educación tiene que intentar ser lo más neutra posible en ese sentido y que la gente tenga una base cultural amplia, no lo que se está haciendo ahora. Y yo cuando veo esos talleres feministas, yo eso lo prohibiría. Lo prohibiría. Es decir, esto es como si quieres montar una charla religiosa en la escuela. No, háztela fuera. Pues igual que hemos luchado desde la gente que proviene de la izquierda, desde la izquierda, con el tema del laicismo, de no, en la escuela no deberían de estar las religiones, ¿no? Que sean aparte. Y ahora parece que la izquierda solo quiere meter su propia religión, porque lo woke es como una religión, o el Islam. Y yo me tiro de los pelos, porque digo, mira, y yo siempre lo digo con el tema de los cristianos, es que en el futuro, aparte que tenemos una cultura cristiana todos, nos guste o no, los que hemos crecido y nos hemos desarrollado aquí, y tenemos que aceptarlo, no crean problemas. O sea, no hay un proceso en el país agresivo o a la ofensiva de los cristianos obligándome a hacer, eso no existe. O sea, hay como una relación bastante armoniosa. Y creo que eso es bueno y habría que mantenerlo y fomentarlo. Sin embargo, lo que hacen ellos de importar cosas que son extranjeras, porque lo son, tanto lo woke como el Islam, y permitir que esto se desarrolle, lo que hace es destruir lo nuestro. Y precisamente quieren destruir nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra historia, etcétera, porque eso cohesiona. Y todo lo que cohesione va en contra de tener consumidores sumisos, que es lo que pretenden. Respecto al machismo, porque claro, abordas tantos temas que es un gusto, pero yo tengo ya... No, fenomenal. Pero tengo ya como 5 temas abiertos para preguntarte. Pero para que no nos lo pasemos, que hemos hablado del machismo, el feminismo, ¿qué medidas adoptarías tú, si llegases también al poder, para frenar este casi enfrentamiento que hay ya entre hombres y mujeres? Yo primero revertiría recelos. Todas las leyes que han sacado en esta última legislatura, yo las tumbaría todas. Porque son de discriminación. O sea, todo lo que sea discriminación va en contra de la igualdad. Cuando dicen, no, es que es discriminación positiva, sigue siendo discriminación, no es positiva. Positiva para unos pocos. También el esclavismo era positivo para cierta gente, pero nadie diría que el esclavismo es un sistema en el que no se discrimine. Pues esto es exactamente igual. A mí me parece ridículo. El Ministerio de Igualdad yo creo que habría que destruirlo, habría que eliminarlo. Y esto que voy a decir me van a llamar fascista y me van a llamar de todo, pero yo creo que debería de haber... Fascista, comunista, marxista, sí, cuidado, sí. Pero sí. Deberían de montar un ministerio en el que se trate la cuestión de la mujer, pero enfocada más a lo que es la familia.
Y a fomentar, hoy en día, pues ya sabéis cómo está el tema de la natalidad, lo que se promueve hoy en día, y yo creo que debería de ser distinto. Pero explica eso, Roberto, porque efectivamente va a haber mucha gente que esté escuchando y diga, pero Mira, a ver qué está diciendo, mira, que nos lleva a un retroceso. La gente me dice, no, es que Engels decía que la familia... Mira, el patriarcado no existe en Occidente, ¿vale? Porque estamos hablando de que el patriarcado es un sistema socioeconómico que privilegia al hombre por encima de la mujer por el mero hecho de serlo. Aquí se discrimina positivamente, o sea, la mujer tiene privilegios a nivel legal. No existe el patriarcado en Occidente. El patriarcado existe en Marruecos o en Irán, que la mujer prácticamente va con correa porque no tiene libertad y es una ciudadana de segunda. En Occidente no hay patriarcado ya. Eso es una cosa de otra época. Y podríamos hablar de los estudios antropológicos, de Morgan, de muchos autores, pero que es otra época, o sea, es decir, estaban estudiando unas condiciones materiales distintas. No existe el patriarcado. Entonces, cuando se habla de familia tradicional, yo no quiero volver al siglo XVIII a que la mujer sea una ciudadana de segunda, pero sí creo que la familia es una unidad con la que se transmite el legado del país, ya no solo familiar, cultural, tradicional, de todo. Y si no hay una relación de dominio del hombre sobre la mujer, porque no la hay, habrá familias que sí, pero como todo, yo creo que es positivo. O sea, lo que no puede ser es como hace el ministerio de tipos de familia. Un tipo de familia es un tío en su casa solo. Tú no eres una familia, eres un individuo. Yo y un amigo, eso no es una familia. No pasa nada, pero no es una unidad familiar. Es ridículo. Y salía un tío con un perro en el dibujo. Eso no es una familia, por mucho que quieras a un perro. Es patético. Entonces, yo sí abogo por la familia. Claro, tú estás diciendo esto y habrá mucha gente que diga, a mí me gustaría decidir que me quedo en casa cuidando de mi familia o que trabajo muchas menos horas, pero la cruda realidad es que los salarios que tenemos, los precios, con esta inflación que hay, que cada vez suben más los precios, y con estos sistemas impositivos, y me voy ya al siguiente tema, ¿qué opinas del sistema impositivo que tenemos? Bueno, mira, que tiene asfixiados a todos los trabajadores realmente, porque tuvimos unos tipos muy altos, no solamente los empresarios, que además los empresarios, justamente los más ricos, pueden organizarse para muchos incluso estar fuera de España y no terminar tributando, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí los que peor situación tienen, para mí, yo que soy autónomo también, yo no son los autónomos. Porque la izquierda muchas veces les ve como el mal, y la mayoría de los autónomos, hay algunos que no, pero la mayoría de los autónomos son currantes, es decir, de que no, ni tienen asalariados ni nada por el estilo. Y creo que esa escala que hay a la hora de pagar está mal diseñada, es decir, la gente que tiene menos de ciertos ingresos no debería tener que pagar por poder trabajar, me parece ridículo. El problema no es pagar impuestos, que yo creo que sí que hay una carga impositiva muy alta en España, en plan hasta el punto de que limita incluso la economía. Pero el problema no es tener impuestos, yo abogo por tener impuestos, el problema es en qué se está gastando. Es decir, yo cuando veo el despilfarro que hay, por ejemplo, de cantidad de políticos, ¿por qué tenemos tantos diputados? ¿Por qué tenemos 2 cámaras? ¿Por qué tenemos todo desdoblado por comunidades, etcétera? Es un gasto gigantesco. ¿Por qué hay tanto funcionario? Y no estoy en contra de que haya funcionarios, pero ¿por qué hay funcionarios que no rinden cuentas? ¿Por qué hay funcionarios que no son productivos? ¿Por qué hay funcionarios en cosas que sobran, que ni siquiera hay un control de cuántos Claramente funcionarios todos hay? estamos de acuerdo en que necesitamos más médicos, necesitamos más profesores. Pero hay cosas que no tienen sentido. De hecho, hay funcionarios que se dedican ahora a cuestiones de género, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene ese funcionario? No tiene ningún sentido, eso debería de desaparecer. Y creo que a nivel administrativo habría que ser más eficaz y reducir, no en un sentido liberal, porque yo soy profundamente antiliberal, sino en un sentido de optimización. Es decir, que haya intervención estatal no tiene que ser sinónimo de ser un desastre. Y creo que aquí en España sí es sinónimo, y eso es un problema. Creo que hay demasiados choferes, demasiados traductores en el Congreso cuando todos hablamos el mismo idioma. Creo que hay muchas cosas que se desdoblan y son gastos que pagamos todos y que no tienen ningún sentido. Y creo que en ese sentido habría que cambiar mucho las cosas. Creo que hay ministerios que habría que disolver o fusionar y dejar de tener tanto gasto en cosas realmente absurdas. Y creo que hay que profesionalizar las cosas. Luego, hay cosas tanto que les gustan los referéndums, yo creo que habría que hacer referéndums, por ejemplo, la cuestión migratoria, de cuestiones de este tipo como las que estoy hablando, de reducir lo que es la burocracia para optimizar y no gastar tanto dinero en esas cosas, no invertir no sé cuántos 1000 millones en feminizar la administración, y luego vas a ver quiénes son los que están feminizando la administración y son señores con falda. Entonces, cuando yo voy viendo eso, pues a mí se me revuelven las tripas. Y cuando me cobran, cuando hago la trimestral y veo lo que pago y veo en qué están gastándose el dinero, se me revuelven las tripas. Cuando veo que se lo están gastando en dar ayudas a gente para hacer una población clientelar
encima gente extranjera que luego termina nacionalizándose solo para conseguir votos y apoyo social, se me revuelven las tripas porque se están cargando el país. ¿Tú has hecho tus cálculos de cuántos diputados dejarías si mantendrías senadores o no habría Yo creo que el senadores? Senado no tiene ningún sentido y creo que el Congreso hay el doble de gente de la que debería de haber. En Italia hubo procesos así en los cuales rebajaron porcentualmente, no me acuerdo el porcentaje exactamente, el número de diputados. A nivel regional, etcétera, yo creo que habría que reducirlos drásticamente. Y creo que tienen sueldos muy por encima de lo que tendrían que tener, en mi opinión. ¿Y tú pedirías algunos tipos de requisitos para ser político o dejarías la cosa como está? A ver, es que el problema está en que cuando pides requisitos, al final se puede Me llevar refiero a formación. a clasismo, de que hay gente que puede venir de determinadas cuestiones y estar muy preparada aunque no tenga formación académica. Yo, por ejemplo, sí tengo formación académica, pero no considero que sea algo que me haga mejor que alguien que no la tiene. Yo he conocido a gente muy formada en algunos ámbitos que no ha tenido formación académica, pero sí tiene esa formación. El problema está en que en los partidos se promueve a gente por afinidad y muchas veces tienes a gente con poco nivel en general. Y ya no hablo solo de la izquierda, que es evidente, lo podemos ver con el portavoz este del pelo largo, no me acuerdo, yo le conozco como el kiosquero porque todo el mundo le llama el kiosquero, pero, por ejemplo, yo le veo y digo, este chico no está preparado para esto. Y no es por ser kiosquero, el kiosquero al lado de mi barrio es doctor en historia. Es decir, no es una cuestión de ser o no, es cuestión de qué capacidades ha desarrollado. El que era un jefazo del PP con Casado, el que se equivocó al votar, claro, es que dices, pues ese tío no está preparado para estar ahí, si no sabe ni dar un botón. Entonces no es una cuestión de derechas o izquierdas o tener una carrera o no, porque seguramente el del PP sí la tenga, pero es una cuestión de gente un poco espabilada en la vida. Y yo veo que muchas veces hay gente ahí muy nefasta que está ahí por cupos. Yo me acuerdo de una de las CUP, no me acuerdo del nombre, que tenía 18 años o algo así, y estaba ahí porque era chica y era feminista. Y cuando salió a hablar, porque era la más joven, la oí hablar y dije, ¿esta chica por qué está aquí? Y eso de los cupos, me parece como desvirtuar y hacer de menos a la gente que se supone que representa. Por ejemplo, cuando hacen cupos de mujeres, yo creo que mujeres puede haber más de la mitad si tienen más capacidad. Yo conozco a mujeres muy capaces, pero a mí lo que me molesta y creo que desvirtúa a las mujeres que se preparan y se forman es que metan a gente incompetente por el mero hecho de ser mujer. Y yo cuando veo a Yone Belarra me viene este pensamiento. Yo la veo hablar, veo lo que hace, lo que dice y me viene a la cabeza eso. Digo, es que ¿estaría aquí si no fuera feminista y mujer? Mira, hablaremos ahora de Yone Belarra, hablaremos de Yolanda Díaz y de Irene Montero y Pablo Iglesias, que son muy amigos tuyos, Sí, precisamente, ¿no? Que te critican constantemente y son de los que te tildan, ¿no? De machista, Sí, de racista, de todo, de todas estas transfobo, cosas. de fascista. Hablaremos de ellos, pero me iría a la reforma laboral antes. Sí. Hagamos una parada ahí. ¿Qué opinas de la reforma laboral que está emprendiendo Yolanda Díaz? Bueno, mira, en primer lugar, la reforma de Yolanda Díaz no es solo de Yolanda Díaz, porque la patronal pactó con ella. Es una reforma que es tan de Yolanda Díaz como de la patronal. O sea, no solo las fotos, el buen rollo que tiene con el presidente de la COE, sino que incluso liberales reputados, yo por ejemplo que he tenido muchos debates con Rayo, y me llevo muy bien con él, decían que era una reforma que bueno, que bien. Y claro, cuando incluso gente así piensa que la reforma no está tan mal, pues eso te hace pensar que lo que quiere es consensuar para sacarlo adelante y ella colocarse políticamente. Yo creo que Yolanda está buscando colocarse y tener como un legado para decir aquí estoy yo y perpetuarse. Y yo creo que no defiende los derechos de los trabajadores. Yo creo que, bueno, creo que la izquierda en general, desde mayo del 68, ha ido abandonando lo que era la lucha de clases y se ha dedicado a defender esa política de las supuestas minorías, que ni siquiera lo son, y esas opresiones que no sé muy bien cuáles son, y mira que yo vengo de ahí y leo las cosas que hacen, pero yo lo veo un absurdo, y han desplazado lo que eran antes y se han convertido en lo más sistémico. O sea, a mí la gente de Podemos o de Sumar me parece más sistémica, que de hecho defiende los intereses de las grandes empresas y de lo que ellos llaman el gran capital. Los que más defienden esos intereses son ellos. Es que decir, tú dices que te caen mejor Feijóo y Abascal o que te caen mucho peor los otros. me caen mucho peor los otros, porque son muy traidores y porque yo considero que lo que estoy diciendo, que ellos son los que defienden ahora mismo lo que es, ahora la gente lo llama globalismo, lo llama tal, pero lo que ellos defienden es lo que defienden las grandes empresas. El CEO de Amazon defiende lo mismo que Alberto Garzón. ¿A ti te sorprendió cuando Pablo Iglesias e Irene Montero se compraron la casa en Galapagar? Yo creo que fueron muy estúpidos, porque esto es cosa de ella, ¿eh? O sea, yo les conozco personalmente, esto es cosa de ella, él no lo hubiera hecho nunca por imagen.
Y yo creo que fue que se agobiaron, porque en Rivas la izquierda está un poco a matarse unos con otros, ¿no? Y allí los que eran los fuertes era Izquierda Unida. Y yo creo que no les gustaba que por la calle le vieran, que le dijeran y querían paz, ¿no? Pero, por ejemplo, si en vez de comprarse el chalet en Galapagar, se lo compra en Rivas, que también hay chalets, y además pues, de más pasta que los de Galapagar, no hubiera tenido tanto problema. Porque no hubieran podido... Se habría quedado en el barrio. No, y no hubieran podido ir la gente de derechas, no hubieran podido porque es un barrio muy hostil a ellos. Entonces no le hubiera pasado nada, pero él quiso hacer lo que le dio la gana y se equivocó, porque su chalet vale dinero, pero el que tiene Abascal vale más. Es decir, el problema de Iglesias es que él fue de chulo, de yo no me voy a ir de Vallecas, yo no me voy a ir de tal. Y luego ha sido un hipócrita y lo ha hecho. Si se hubiera callado y no hubiera dicho nada, no hubiera habido tanto problema. ¿Y por qué eso? Cuando además seguían el mismo partido. Porque yo creo que es un fantasma y él mismo, el personaje se ha comido a la persona. Y la ha sustituido. Entonces para él es como Pablo Iglesias, como si fuera... De hecho, en alguna declaración lo ha dicho. Tú lo conoces muy bien, porque lo conoces desde que tú eras pequeño en el instituto, sí, ¿no? Sí. ¿Y tú te crees el que fue al principio? No, porque yo ya sabía que era un vendido desde el principio. O sea, él cuando deja la UJC y empieza ahí a moverse en determinados círculos, yo siempre he sabido que era un vendido. Errejón cuando estaba, él era anarquista, cuando yo le conocí, luego estuvo en el colectivo 1984, que había en la Rosa Luxemburgo, sí. Luego pasaron a Contrapoder y luego ya fue Podemos. Yo les conocía de antes, yo con gente de su grupo, que he tenido muchos conflictos con ellos, han pasado los años y me han escrito ahora que con el YouTube, etcétera, me he hecho un poco más conocido y claro, han llegado a mí. Y me han escrito muchos años después diciendo, ¿qué razón tenías con estos? Y yo, anda que no has hecho el tonto haciéndole de gorila. Y la gente me dice, pues sí, hemos hecho mucho el tonto. Claro, porque ellos le ven como una rata traidora también, no solo yo, sino la gente con la que él venía, él estuvo luego en Lucha Autónoma, cuando paraba a Pablo Iglesias en el Gallego, que había en Malasaña, con gente que ya sabemos qué gente era. O sea, ellos a toda esa gente la han traicionado. Voy a volver a la reforma laboral, a esta que está emprendiendo Yolanda Díaz, porque, claro, pretende subir los salarios, bajar la jornada laboral, todo eso suena muy bien, como trabajadores todos decimos, oh, qué bien, ¿no? Pero todo eso tiene un coste. El coste empresarial de reducir 2 horas y media supone en torno a los 64.000 millones de euros. Bueno, eso depende. Esto tiene una repercusión también en la generación de nuevo empleo. A ver, las jornadas tienden a reducirse, esto también se decía cuando se rebajó a 40 horas, es decir, esto a mí no me parece un drama, la verdad. De hecho, yo creo que hay que tender a profesionalizar el trabajo y a reducir la jornada, eso es lo deseable. Pero tú sabes, la cuestión Roberto, es que hay que hacer planes y hay que invertir en que eso se pueda hacer. Y yo creo que ella no lo va a hacer. Entonces, se va a crear un perjuicio económico, se va a crear una mala imagen de la gente que ha conquistado o que está moviendo esa medida y creo que va a quedar en agua de borrajas. También ella vende cosas que son mentira, por ejemplo, con lo del paro. No, es que el paro, ya, y los fijos discontinuos que estás haciendo que ya no están en el paro, esos no cuentan. Cuando están en el paro, ¿qué pasa con ellos? Entonces, yo creo que vende humo. Aquí en España hay casi 3 millones de parados, hay paro crónico, hay casi un 30% de paro juvenil. Lo que ella está vendiendo para mí es humo. Los expertos dicen que se podrá liquidar en torno a 1/3 de los trabajos que se podrían haber llegado a tener, ¿no? Nuevos, de generación de empleo nuevo. Esto es peligroso, porque suena muy bien, como digo, pero los trabajadores lo que necesitamos es que a las empresas les vaya bien para que nos puedan dar trabajo. Bueno, y también forzar que haya trabajo de calidad, porque a las empresas luego les gusta, sobre todo a las grandes, contratar inmigrantes de forma más económica y se depauperiza el oficio. Yo cuando era un niño, o sea, yo creo que soy más mayor que tú, pero yo cuando era un niño, ser camarero era un oficio y la gente se retiraba siendo camarero. Eso ya no existe. Entonces, claro, ese mito de, no, el empresario es tan culpable como los de Podemos, del sistema migratorio que tenemos ahora. Porque ellos defienden la ley contra el racismo, que no hay nada de racismo, o sea, es regular a todo el mundo irregular, pero la derecha, la patronal, está pidiendo regulaciones masivas y que traigan más inmigrantes. Esto es culpa tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Qué propones tú, Roberto? Uy, esto son muchas cosas, ¿eh? Bueno, puedo tirar mucho rato hablando. Vamos a una pequeña síntesis. Yo primero, deportar a todo el mundo que esté de forma irregular, porque si no esto es un cachondeo. Luego, un bloqueo naval en nuestras propias aguas para interceptar todas las embarcaciones que vienen, coger a esa gente, llevarla a puertos que habrá que montar especializados, porque los CIES no valen para nada, para desde allí mandarlos a un tercer país al que habrá que pagar para que ellos hagan las deportaciones y que no pisen ni suelo español. O sea, esto que está pasando en Canarias, que yo fui hace poco y te encuentras grupos de africanos por todas partes haciendo cosas que no deberían de estar haciendo y de forma improductiva, eso hay que erradicarlo porque es un efecto llamada. Eliminaría las pagas, lo que hay que hacer es fomentar que la gente trabaje.
Si tú has entrado de forma irregular, no te puedes regular. Creo que a la gente que se ha regulado, que entró de forma irregular, habría que quitarles el visado y echarles. Creo que no habría que dar más nacionalidades a gente, sobre todo en determinados contextos, porque se han dado más de 2 millones en las últimas décadas y esa gente tiene hijos y al final pues, se crea un problema como interno entre españoles, pero que no es verdad, porque no es un conflicto interno entre españoles, es entre españoles y a la gente que le han regalado la nacionalidad. Creo que habría que fomentar nuestra cultura y que el Ministerio de Cultura lo que se dedique es a fomentar lo español en todo el territorio, incluyendo Cataluña, País Vasco, Galicia y sitios donde es más hostil todo esto, porque un país que no fomenta lo suyo está destinado al fracaso. Creo que las pagas habría que eliminarlas y habría que fomentar el trabajo y el que no quiera trabajar, pues se le retira el visado y que se vuelva a su país. Creo que a toda persona que delinca, que no sea de aquí, habría que echarla. Y creo que a la gente que se le da la nacionalidad y cometa delitos, habría que quitarle la nacionalidad y echarle también. Acabas de dejarnos claro las cosas que tú harías. Es muy interesante y lo tienes claro. Y detrás hay una ilusión, hay unas ganas de que todo vaya mejor. Y entonces uno no puede evitar pensar en los movimientos revolucionarios, que siempre tienen a gente que va con causas muy loables y que prometen muchas cosas muy buenas, pero que cuando llegan al poder se convierten en dictadores. ¿Qué pasa con eso? Y uno te escucha y dice, ¿pero Roberto cambiará también en el camino? Bueno, si algo me caracteriza en la vida es que a mí no me cambia nada. Yo siempre he sido muy peleón en mi vida y en ese sentido no va a cambiar. Yo ahora mismo la idea que tengo es construir algo que pueda presionar de verdad para solucionar los problemas candentes. A mí me acusan de ser un traidor y de haber abandonado la lucha de clases, ¿no? Y los intereses de los trabajadores, pero es que a los trabajadores no les interesan los baños no binarios, los pronombres y las tonterías del feminismo. Yo cuando hablo con Manolo, el de la ferretería en mi barrio, a mí me dice que tiene miedo de que su hija no pueda salir a la calle, de que cada vez la cuestión económica, o sea, y los oficios estén más depauperados. ¿En tu barrio tienen miedo a salir a la calle las chicas? A partir de cierta hora no se puede salir. Vamos, un día bueno, si vas con nosotros no va a pasar nada, pero un día te invito a que des un paseo por ahí y me dices cómo te sientes. Y que además se meten contigo, ¿no? Bueno, yo he tenido varias peleas este año pasado y yo cada vez que subo cosas, sobre todo del Islam, más que de Marruecos, con el tema del Islam, porque claro, el tema yo de las mezquitas, la financiación de las mezquitas, el tema de echar a clérigos radicales, yo ahí no he hablado antes, pero yo tengo una visión muy radical. De hecho... ¿Y cuál es esa visión? Que habría que expulsarles. Creo que habría que dejar de financiar, creo que habría que dejar de hacer que monten mezquitas y que se asimilen o se integren a lo que hay aquí. Y si no les gusta, pues que se vayan. ¿Tienes amenazas de muerte por ello? Sí, hombre, de hecho tengo juicio, porque cuando pasó lo de Marruecos, que tiramos una lona, que fue bastante polémica con Mohamed VI, y recibimos muchísimas amenazas, muchísimas, de muerte, y de mucho islamista loco que están obsesionados conmigo. A mí no me da miedo, a mí, por ejemplo, en mi gimnasio tuve un problema un día con varios chicos marroquíes. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues me vinieron a echar en cara cosas y yo pues no, yo tengo las costillas duras, o sea, yo no me achanto con estas cosas. Y yo se lo decía, le dije, no tuve miedo cuando me pasó lo del Estado Islámico, lo de Siria y tal, que tenían nuestros datos, o sea, los de Tarragona que detuvieron, tenían nuestros datos, o sea, que habían estado investigando de nosotros. No me dio miedo entonces eso, me va a dar miedo una panda de MDLRs de mi barrio, obviamente no. Y de hecho cuando discutió con algunos me dicen, ten cuidado que hay muchos locos, yo como para loco yo, o sea, no voy a bajarme de lo que pienso. Y yo creo que con esta gente hay que confrontar. Y lo mismo el día de mañana, pues me dan un susto, puede ser, ya me han intentado dar alguno, pero yo creo que con esto hay que ser firme, porque España no está preparada para tener este debate todavía, pero tiene que haber gente que empiece a abrir puertas, ¿no? Yo, por ejemplo, con Rubén Pulido lo hablo mucho, de que hay gente que tiene que empezar a abrir, gente valiente, que no le importe que un día la ataquen, que pierda un curro, ese tipo de cosas que la gente normal no está dispuesto a hacer, pero que hay gente que somos así de locos y sí estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y yo soy así y creo que es lo justo, ¿no? Tanto para mi país como para en general mis valores y mis principios. Y cuando veo que están siendo desplazados por otra cosa, pues yo lo único que hago es encabronarme y tener más ganas de pelear por esto. ¿Tú estás preocupado con todo lo que nos cuentas? ¿De cómo ves Muchísimo, el país? a mí me quita el sueño. El tema de la inmigración masiva, el tema del Islam, el tema de la sustitución étnica, el tema de la delincuencia, cómo está avanzando. A mí me quita el sueño. El tema de que traten a la mujer como una basura y que no pasa nada. Y aquí, claro, la manada de violadores, si son de Sevilla, salen todos los sitios, las fotos donde trabajan, absolutamente todo. Cuando luego ha habido manadas de marroquíes haciendo lo mismo, se tapa. ¿Qué pasa? ¿No es una violación igual?
Si encima son más, y son más comunes. ¿Por qué cuando es un español sale en todos los sitios y cuando es de otro sitio no? ¿Por qué cuando un loco venezolano que tiene nacionalidad, pero es venezolano, asesina a no sé quién, dicen, no, un español? ¿Un español de qué un español? Español es quien tiene la cultura española, no administrativamente español. O sea, ese papel no vale para nada. Español es si te has criado y desarrollado en la cultura española. Nacer aquí, si tú vives aislado de la sociedad, no te hace español. Esto es otra cosa que sé que es muy polémica, pero es la realidad. Y a pie de calle la gente lo ve, lo vive y lo sabe. A lo mejor un tío que está en La Moraleja no, pero un tío que está en un sitio donde hay mucha inmigración sabe que estos se juntan con estos y estos se juntan con los que son como ellos. Porque tú tiendes a juntarte con lo que es como tú. ¿Qué opinas de Pedro Sánchez como político? A mí me parece un mercenario, me parece una persona que ha vendido lo poco que quedaba de soberanía del país, lo ha terminado de vender. Un país del tercer mundo bananero como es Marruecos, que es una dictadura despótica, repulsiva, nos chantajea y hace lo que quiera con nosotros. Y si tuviera un poco de dignidad, tenga lo que tenga de él, con el espionaje o lo que fuera, yo lo haría público si fuera él y diría, esto es lo que tienen, se acaba el chantaje con Marruecos. Rompería relaciones con ellos, me acercaría más a Argelia y les haría el sándwich para que no sigan con su expansionismo, porque tienen pretensiones aquí en España, en Ceuta y Melilla, en Alemania, ya han montado un partido turco para las europeas, para defender el Islam. Aquí también va a pasar. ¿Qué habría que hacer con ese partido? Ilegalizarlo, perseguir a los que lo montan y echarles, porque son gente que defiende intereses extranjeros en nuestro propio país. Y esta gente dice, ¿y qué es España? ¿Qué es la cultura española? Y digo, ¿y qué es la cultura de Marruecos? Y se enfadan. No, pero ¿cómo puedes decir que, amigo, lo tuyo no se puede tocar, pero lo nuestro sí? Pues no me da la gana, yo soy patriota y voy a defender lo mío. Y la cultura española hay que defenderla y promoverla. Y llevamos décadas sin hacerlo. Y nos van a comer. ¿Y qué opinas de que el gobierno esté integrado también por EH Bildu, por independentistas? A mí me parece una vergüenza. Yo espero que haya elecciones y o pierda Pedro Sánchez o por lo menos no tenga que sumar con esta gente. Porque son los enemigos de España que quieren literalmente destruir a España, en plan que es programático suyo, decidiendo lo que se hace o no. Gente del PSOE diciendo que Otegi está haciendo más por España que los patriotas de pulsera. Y es como, mira, a mí no me gustan los patriotas de pulsera, porque para mí eso ni ser patriota ni es nada, pero por lo menos esa gente no molesta en ese sentido. Pero probablemente no se pone Otegi es una rata. Pero puede que se pongan la pulsera simplemente porque les gusta la bandera española, ¿no? Sí, y ya también. directamente están tildados. Ya, pero ellos se de refieren, fachas. yo creo que cuando hablan de patriota de pulsera se refieren al típico, o sea, a un estereotipo muy concreto, en mi opinión. Bueno, nos lleva esto a un tema, que es el tildar a alguien de facha. Y ahora en este país están los fachas y los no fachas, que parece que no ser facha es lo mejor, y ya, pues eso, el que lleve la pulsera es facha, el que tenga determinados comportamientos, que es estar orgulloso de su nación, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, esto, ya hablaba Kluskar de ello. Lo que intentan es que todo lo que se salga de lo que es el pensamiento único que ellos articulan es reaccionario, fascista, de extrema derecha, y ya no saben ni lo que es decir, incluso entre ellos mismos se llaman fascistas, dependiendo de lo que pase. O sea, se ha desvirtuado el término, es como el término comunismo. Hay gente en España, de la derecha, que piensa que vivimos en el comunismo, ahora, aquí. Y es como, no vivimos en el comunismo, lo siento. No hay socialización de los medios de producción, o sea, no hay nada de eso. Nada, absolutamente nada. Pedro Sánchez está en la Internacional Socialista, que son los que gobiernan en media Europa. Es irreal, es irreal. Y hay gente de izquierdas que dice que son más de izquierdas que el gobierno, que dicen que vivimos en el fascismo. ¿Qué vamos a vivir en el fascismo? Si viviéramos en el fascismo, esa gente no existiría. Es irreal y hay una distorsión de los términos, de que la gente no sabe ni lo que es fascismo, ni lo que es socialismo, ni lo que es comunismo, y todo lo llevan como a lo suyo para intentar a los hooligans de su escena tener apoyo. Y creo que eso es desvirtuar. Tú eres comunista y a lo mejor te está escuchando alguien y dice, a mí me gusta mucho todo lo que dice, pero cuidado, y si llega a él, ¿qué pasa? ¿Todo va a ser de todos? Bueno, yo ahora mismo estoy enfocado, y lo digo siempre, en las labores del Frente, en el programa del Frente. El Frente no es comunista, la mayoría de la gente que hay ahí no es comunista. Viene gente desde la izquierda hasta la derecha, es decir, nosotros tenemos gente que estaba en Vox y más a la derecha, tenemos gente que viene de Podemos, es decir, somos un frente amplio y nosotros nos dedicamos a eso. Y creo que en la coyuntura internacional que tenemos, en la que el comunismo está muerto y el fascismo está muerto, creo que estar hablando de como la guerra civil, como hacen ahora mismo los políticos, de rojos y azules, izquierda y derecha, eso son dicotomías que ahora mismo están muertas. No, es que viene el fascismo. ¿Qué fascismo? No hay. Es que no hay nadie. Los grupos de fascistas son grupos de 10 personas y están perdidos en la vida. No es que viene el comunismo. ¿Qué comunismo? Enrique Santiago, que es un progre ONGero, ese es el comunismo. Me da la risa. Que eso está muerto.
Tienen que asumirlo, eso está muerto. Tú puedes tener tus referentes históricos, tú puedes tener tu ideología, pero eso a día de hoy, por lo menos en Europa, está muerto. ¿En un futuro reflotarán? Pues seguramente, precisamente por las políticas migratorias que están teniendo. Pero es que centrarlo ahora en comunismo y fascismo es el juego este de somos tontos todos, nos toman por memos y están jugando, y están polarizando. Y luego son todos amigos y se van a tomar copas al bar juntos. En la guerra civil, tú ves, antes en la República, tú ves lo que hacían, por ejemplo, los falangistas, el Partido Nacionalista Español, los comunistas, los socialistas. Son gente que no solo se amenazaban, se mataban y morían por sus ideas. Pedro Sánchez, Enrique Santiago, Abascal, Feijóo, no van a hacer nada de eso, porque no lo viven, porque son gente que son casta política. Roberto, ¿tú estás dispuesto a morir por tus ideas? Sí, ya fui a la cárcel por ello, estuve en régimen FIES 3 antiterrorista, que es lo peor que hay. He estado en lo peor de lo peor que hay. A mí me pegaron, me estuvieron jodiendo la vida cuando estuve allí, y me dio igual. Y salí y seguí haciendo lo que me dio la gana. ¿Volverías a hacerlo? Sí, pero mejor. Se lo pondría más difícil, pero sí lo haría, porque yo odio el islamismo, no puedo con ello, o sea, soy furibundamente antiislamista. Y si, imagínate si allí he hecho, o sea, siendo de lejos, e hice eso, lo que haría aquí por mi país. No hay que permitir que se islamice nuestro país. Te voy a llevar ahora a otro terreno que no tiene nada que ver, pero es sobre la independencia, ¿no? Estamos viviendo la no aprobación de la ley de amnistía, porque Junts ha dicho que no. ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que esto es un circo y yo espero y deseo, y lo dije ya en su día, que Puigdemont pida además que no se lo puedan dar ya a repetición electoral. Yo es lo que más deseo ahora mismo. Creo que la ley de amnistía es una cesión nauseabunda, cuando por ejemplo en Alemania y en otros países el PSOE y el PP de cada sitio pactan, si hace falta, y hacen una coalición. Entonces yo, no me gustan esos partidos, pero por la estabilidad del país ellos buscan eso. Y no entiendo por qué aquí Pedro Sánchez no lo hace. Si luego van a Europa y votan el 75 o el 80% de las cosas juntos, tienen más en común el PSOE con el PP que con cualquiera de los grupos que le está apoyando ahora. Es que no tiene ningún sentido. Es un rollo megalómano que tiene Pedro Sánchez con el poder de no querer salir, y yo creo que de ese entorno pelotillero que tiene le han enfermado la cabeza, porque si no, no tiene sentido. ¿Y qué opinas de la señalización de los jueces por parte de Junts, de algunos miembros Bueno, del en gobierno? España no hay independencia judicial. O sea, el PP o el PSOE no hay independencia judicial. Yo creo que es una cuestión de partidos. Luego no hay democracia. No. Y yo creo que se ajustan las cuentas unos a otros. Y dependiendo de quién esté, se van ajustando, y dependiendo del juez, se van ajustando. Y de hecho, cuando un juez va por unos y luego se pueden vengar, se vengan y termina dejando de ser juez. Y yo creo que es lo que tenemos aquí en España. Aquí no hay independencia judicial. Pero se pretende perseguir y se está señalando a jueces que han aplicado una ley por haber aplicado una ley. Claro, pero es que, por ejemplo, el presidente... Eso es gravísimo. Ya, pero es que Pedro Sánchez dijo públicamente de... ¿Y quién pone a la fiscalía? Eso salió diciendo en unas declaraciones. Ellos como, ¿cómo que quién pone a la fiscalía? ¿Estás admitiendo que eres tú? ¿Dónde está la independencia judicial? Yo considero que no hay independencia judicial aquí. ¿Y esta forma de legislar, que es una forma de legislar en la que los que van a ser amnistiados están escribiendo esa ley? Pero eso es por los chantajes políticos, porque tenemos un presidente que es muy flojo. Es un superviviente, eso sí, pero es una persona muy débil y que cede constantemente con tal de mantenerse en el poder. ¿Tú ves solución? Yo creo que si hay una repetición electoral, se puede dar el caso de que pierda el PSOE. Porque, a ver, también digo una cosa, Pedro Sánchez no es tonto. Yo creo que mandará a hacer la repetición en el momento que más le convenga. De hecho, ya lo hizo en las últimas y juntos suman. Entonces, a mí me preocupa, porque la derecha yo considero que no está teniendo una respuesta adecuada a lo que está pasando. Y creo que no han sabido articular un movimiento amplio contra el PSOE. Yo te pongo un ejemplo. Cuando la guerra de Aznar, y Aznar tenía mayoría absoluta, cuando la guerra de Aznar, la izquierda consiguió articular un movimiento en el cual yo iba a las manifestaciones y veía mucha gente de derechas. Incluso gente de la derecha radical iba. Es decir, había un descontento general con determinada cuestión. La derecha no ha conseguido que la sociedad que no es fiel de la derecha se sume a nada. Y yo creo que contra Pedro Sánchez debería ser como un movimiento social más amplio. Y al no ser así, yo creo que Pedro Sánchez todavía tiene oportunidad. Yo espero que no. O sea, me parece la persona que más daño ha hecho a España en muchísimas décadas. Pero que no se le subestime, porque ha sobrevivido muchas veces ya, ¿eh? Bueno, ya para terminar, un personaje que también parece que no tenéis mucha simpatía mutua, Rufián. Rufián a mí personalmente es el que más asco me da de todos. Me parece un hipócrita, me parece racista, tanto que hablan ellos de... Cuando habla de sus primos andaluces y de que les paga el comedor, ¿no? Que los catalanes les pagan el comedor, y es como...
¿Cómo puedes ser tan sumamente clasista y racista cuando precisamente tú vienes de Andalucía que no sabes hablar catalán? Yo cuando le oigo hablar catalán, yo he vivido 4 años allí, me parece igual de guiri que yo, si me pongo a hablar catalán. Y me parece ridículo. Y Esquerra, no sé si viste la campaña de la alcaldía que hizo, hablaba de seguridad, de poner taxis para las mujeres, y es como, ¿y por qué hay esa falta de seguridad, ¿no?, en esos barrios? Pero él no lo dice. Pero ya están empezando a tocar, y ya, por ejemplo, habló también del tema migratorio el otro día, porque ya, una de dos, o empiezan a tomar también medidas, o la gente les va a dejar de votar y va a pasar como en Europa, que van a crecer movimientos contestatarios, sean de derechas o de izquierdas, porque aquí hay una mitología de que todos son de extrema derecha, pero no es verdad. En Eslovaquia no son de extrema derecha. Bueno, ahora para ellos sí. En Finlandia, por ejemplo, la que estaba en el gobierno hace poco, era del Partido Socialista y las medidas que tenía de inmigración eran más duras que las de Vox aquí. Que luego ha perdido porque no eran suficientes. Ya ha vuelto a ganar la derecha, pero esos movimientos de contestación a lo que hay no solo vienen de la derecha, llevan más tiempo a la derecha. Bukele, por ejemplo, que yo le he oído hablar de inmigración y a mí me gusta, dice, ¿cuál es tu política migratoria? Dice, que retornen los salvadoreños. A mí eso es lo que me gusta. Yo creo que traer de habría vuelta que al país a los que sean que retornen los españoles, porque a mí me llaman mucho la racista. fuga de talentos que tenemos. Me llaman mucho racista por decir que España lo que necesita son españoles. Porque la gente dice, no, España necesita inmigrantes. Eso está muy bien, ¿no?, según la gente. Yo digo, España necesita españoles e hijos de españoles. No, eso es racismo. Y yo, ¿racismo por qué? Yo no he hablado de razas, yo no he hablado de creernos por encima de los demás, pero defender, llamarlo nuestro, no es discriminar a los demás. Si nosotros empezáramos a ir por millones a Senegal, dirían que es colonialismo y que esto no puede ser. Ya, ahora sí, para terminar, ¿qué medidas adoptarías para controlar precisamente estos movimientos que pretenden la independencia en nuestro país? Yo creo que habría que... ¿Mantendrías las autonomías? No. Yo creo que habría que tener una política estatal, primero de cortar la financiación, y luego de confrontar políticamente a todos los niveles. Yo creo que hay mucho miedo y mucho complejo. Incluso con lo del referéndum la gente se caga encima, la derecha se caga encima con eso siempre. Si hay un referéndum en Cataluña mañana montado por el Estado y no por esta gentuza, ellos pierden el referéndum. Ellos en realidad no quieren hacer un referéndum de verdad, porque ellos no se quieren independizar. La gente del proceso quiere cobrar. Si os fijáis, casi todo es una cuestión de dinero. Ellos quieren dinero y dinero y más competencias y dinero y dinero. ¿Quién les va a dar el dinero si se independizan? Ellos son procesistas, no son ni independentistas. No hay que tener miedo a confrontar con ellos. Y sobre todo habría que cambiar las leyes electorales y la financiación. ¿Por qué tenemos que estar sobrefinanciando un partido que a nivel de voto, a nivel estatal, es nimio? Que se busquen ellos la vida y que lo financien ellos. ¿Por qué estamos financiando organizaciones culturales que son fundaciones que fomentan lo catalán y en realidad están fomentando lo que están fomentando? Eso es ridículo. ¿Hay embajada de Albacete en algún sitio? No, pues tampoco debería haber de Cataluña. Es ridículo. Y luego yo creo que las comunidades, esto que voy a decir es un poco polémico, porque nosotros venimos de defender otras cosas que con el tiempo hemos evolucionado y hemos cambiado. Porque hay gente que va a decir, tú defiendes el derecho de no sé qué. Mentira, el Frente no defiende nada de eso. Lo que el Frente defiende es que todas las comunidades sean simétricas y acabar con los privilegios de unas sobre otras. Y la gente dice, no, pero es que entonces eso no es federal, es que ya no sale ni en nuestro programa. Eso ya no existe en nuestro programa, porque la gente evoluciona y ve las condiciones materiales y hay que adaptarse a los nuevos cambios. Y lo que no es normal que Extremadura tenga una situación desventajosa con respecto a Cataluña. Un extremeño es igual que un catalán. Entonces deberíamos tener todas las mismas competencias y la misma financiación y los mismos derechos. Y Cataluña, aunque ellos dicen lo de España nos roba, pues no sé el qué. Los extremeños están robando a los catalanes, de verdad. ¿Por qué tiene tanta industria y tiene tanto recurso Cataluña o el País Vasco? Porque España invirtió ahí. Si hubieran invertido en Extremadura, pues entonces no tendrían esa industria. Vamos a decir que también tenían algunos recursos, pero sí, efectivamente. Hombre, pero se invirtió muchísimo desde la propia España, que para mí Cataluña o País Vasco es parte de España, tanto el territorio como la cultura. Es que para mí lo catalán y la cultura catalana es parte de la española como pueda ser las cosas que vienen de Sevilla. Roberto, qué gusto escucharte, porque como yo decía al principio, que yo se lo prometí a usted, él es claro hablando. Le habrá gustado, no le habrá gustado, pero no ha podido ser más nítido, transparente como el agua. Gracias, gracias a ti. Por visitarnos aquí en el plató, por ponernos luz en todas tus ideas, en cómo ves las cosas. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Nos quedamos con todas esas ideas de Roberto Vaquero para que usted piense y decida lo que considere.
Lo dicho, nos vemos la semana que viene aquí en El Foco con otra entrevista interesante. Hasta entonces.